A todos. Créanme que he sentido mucho el afecto, el cariño. Hemos estado la semana pasada un poquito enfermos y he sentido de verdad el afecto de algunos. Oye, te extrañamos y chévere, les agradezco mucho. Y de verdad sé y puedo ser testigo de que es una congregación en la que sobreabunda el amor. Así que gracias por su amor. Y bueno, como sé que el pastor les ha estado hablando la semana pasada acerca de cuál va a ser la visión o la palabra que el Señor nos está guiando el año 2020, es parte de lo que Dios nos ha estado hablando a todos. Una parte muy importante es conocer a un nivel mayor a Jesús. Si somos cristianos, sabemos que conocer a Jesús es nuestro principal objetivo. Y conocer a Jesús a un nivel en el cual podamos sentarnos a hablarle a otra persona de nuestro mejor amigo, que es Jesús. ¿A cuántos les gustaría llegar a ese nivel? Hablarle a otro de tu mejor amigo, Jesús. Entonces, este va a ser un año en el que vamos a estar hablando mucho acerca de Jesús. Vamos a estar conociendo mucho más acerca de la persona de Cristo, acerca de su carácter, acerca de su divinidad. En el día de hoy me quedaría muy corto si tratara de abarcar todo lo que Jesús ha hecho, Jesús ha dicho, todas sus enseñanzas. Espero tocar algunos temas que me parecen prudentes en esta ocasión, pero realmente eso es lo que se quiere, es conocer a Jesús, saber y podamos parecernos, porque la idea es esa, parecernos cada día más a Él. Esta mañana les voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba un poquito preocupado por esta camisa que me coloqué, porque cuando sudo se nota un poquito, y le comenté a mi hija tiene 11 años, y le hemos enseñado con mi esposa desde pequeña de la palabra y de Cristo, y le hemos enseñado mucho acerca del carácter de Jesús. Y yo estaba todo preocupado y decía, pero es que si sudo mucho se me va a notar, le dije. Y me dice, papá, Jesús estuvo 40 días en el desierto y allá no hace frío, hace calor. ¿Y cómo salió cuando salió de ahí? Y me la dejó hasta ahí. Y yo quedé así como que, wow, qué nivel. Un par de años más y ya la pongo aquí a que ella sea la que predique, porque me dejó totalmente mudo. Y eso es lo que queremos, que incluso nuestros hijos reciban la enseñanza de Cristo Jesús, que lo conozcan íntimamente. ¿Cómo reaccionaría Jesús en cada una de las situaciones, hasta en esas que parecen las más tontas, las más triviales? Muy bien, esa es la palabra. Lo primero que quiero abordar en el día de hoy es que tengamos la certeza de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Partiendo de ahí, podemos empezar a analizar o a tener la certeza de que no somos diseñados por el azar, no somos una casualidad como muchos han querido hacernos creer cuando al negar a Dios nos han planteado teorías como la teoría de la evolución, la teoría darwinista, la teoría, en fin, varias teorías en las que dicen, bueno, somos simplemente parte del azar. Sí, nos han hecho creer y de hecho a nuestros muchachos en las universidades eso es lo que hoy en día les están contando. En Romanos 8:29 dice que sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Con esta escritura podemos saber que tenemos una predestinación en Cristo Jesús. Estamos predestinados a ser como Él en el momento en que decidimos aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En Efesios
Efesios 4, del 17 al 24, dice: esto les digo pues, parece que fuera paisa, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ojo con esto: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En esta palabra, el Señor nos está haciendo una invitación a que, si ya hemos recibido una palabra, hemos recibido una enseñanza acerca de lo que es Jesús, hemos recibido un conocimiento, entonces despojémonos de todo lo que nos aleje de ese destino, de todo lo que nos aleje de ese propósito, ¿sí? De todo lo que nos aleje del conocimiento de esa verdad. Eso es lo que es una verdad. Y recibamos esa verdad para que empecemos, como dice ahí, despojándonos, quitándonos de encima todo ese entendimiento que teníamos antes entenebrecido, no nos dejaba comprender cuál es ese carácter, cuál es ese conocimiento del Señor Jesús. Muchas veces hemos pensado o he escuchado en videos, en películas, que a los creyentes se nos corta nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos. Y eso no puede ser más falso, porque si hay alguien que vino a darnos libertad, fue Jesús. Él fue quien vino a darnos vida en abundancia, nos vino a hacer libres, a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Pero hay dos cosas: hay algo que sí podemos cambiar y hay algo que difícilmente vamos a poderlo cambiar o podemos moldear. Una es el carácter y otra es la personalidad. La personalidad es lo que nos hace a todos y cada uno diferentes el uno del otro. Nuestra personalidad es única e irrepetible, pero el carácter podemos decirlo de esta manera: la personalidad es cómo hacemos las cosas, pero el carácter es lo que hacemos. Es decir, mi carácter como cristiano me impide que yo sea infiel a mi esposa. Ahora, el cómo lo hago es mi personalidad. Yo puedo, mejor dicho, ser de tal manera que no permita que ninguna mujer se me acerque. Puedo ser de esa manera, o puedo ser un poco más sutil o más amable. Eso ya varía con respecto a la personalidad. Pero lo que sí o sí es incambiable es que no puedo serle infiel a mi esposa. ¿Sí me hago entender? Entonces, el carácter de Jesús es el que debemos procurar imitar. Su personalidad puede ser diferente a la nuestra. Usted puede decir, yo no habría hecho tal cosa de tal manera, yo lo habría hecho de otra manera. ¿Sí me hago entender? El título del mensaje, se me había olvidado comentarlo, se llama Decodificando a Jesús. ¿Y por qué decodificando a Jesús? Porque a veces se nos ha hecho complicado decodificar, o sea, entender ciertos códigos que manejaba Jesús, entender sus maneras, entender sus principios, y todo esto es parte del conocimiento de Jesús. Parte de forjar el carácter lo podemos encontrar en Mateo 5, del 1 al 22, las bienaventuranzas. No voy a entrar a leerlas, usted ya las conoce.
En Gálatas 5, del 22 al 23, están los frutos del Espíritu Santo. Esos son las evidencias de que el Espíritu Santo de Dios habita en usted. En 1 Corintios 13 hay un capítulo completo acerca del amor. Si aplicásemos ese capítulo completo a nuestras relaciones interpersonales, créanme que tendríamos una sociedad mucho, mucho mejor de la que tenemos. En segunda de Pedro, en segunda de Pedro 1, del 5 al 8, también hay unas anotaciones que hace el apóstol Pedro acerca del carácter de Cristo, que es el que debemos reflejar. Pero todo esto nos lleva a concluir algo, a hacer una pequeña primera conclusión, y es que la meta de Jesús es trabajar en su carácter, no traerle a usted comodidad. Esto suena un poquito difícil de entender, porque tú dices, bueno, pero si yo sé que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, sí, pero esa vida en abundancia la vas a obtener a través de un crecimiento. No se trata de que llegaste a Cristo y listo, vida en abundancia para ti, vida en abundancia, vida en abundancia. Así no funciona. La vida en abundancia de la que habla Jesús hace parte de un proceso. Él quiere que usted crezca espiritualmente. Y ser como Cristo no implica que usted deba perder su personalidad, sino que debe adquirir el carácter de Cristo. Por eso hice la aclaración de lo que es la personalidad y lo que es el carácter de Cristo. Él lo que quiere transformar definitivamente es nuestro carácter. Que todas nuestras decisiones básicas de la vida estén basadas en las decisiones que Él tomaría. También hay que hacer una claridad, y es que este trabajo no lo hacemos nosotros solos. Este crecimiento no es basado en nuestro esfuerzo. El aceptar a Cristo es absolutamente gratis, por llamarlo de una manera. No nos cuesta nada. Él pagó nuestra salvación en una cruz. Él pagó todo el precio. Él pagó su sangre total y completa. Pero el crecer, el mejorar y el ser cada día más, sí nos va a costar a nosotros un esfuerzo. Pero la buena noticia es que no lo vamos a hacer solos. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Tenemos en 2 Corintios 13, del 3 al 4, dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. 2 Corintios 13, del 3 al 4. Dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y ahí también en Colosenses 1:26 nos revela un misterio, algo que había estado de pronto velado o desconocido para nosotros. Colosenses 1, del 26 al 29. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la fuerza de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, la Escritura por todos lados nos va soltando pistas, pistas de qué es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Cuál es el propósito para con nosotros, para con nuestras vidas? Y ahí está, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, como les dije, es un trabajo que requiere esfuerzo, no va a ser fácil, pero no estamos solos en esa búsqueda. El esfuerzo no tiene nada que ver con su salvación. Su salvación depende toda de Cristo, ya lo hizo todo en la cruz. Pero el esfuerzo sí tiene que ver todo con su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual basado en las decisiones. Cada día debemos levantarnos, cada mañana, orar y tomar la decisión de parecernos más a Jesús. Es una labor que tenemos que hacer cada mañana. Y quiero hacer énfasis en una parte en la cual Dios me ha venido hablando en estos días, y he tenido sueños y he tenido visiones, y parte de todo el tema que hemos preparado es esto que les voy a contar ahorita. El Señor me ha hablado y me ha repetido en sueños y en visiones la palabra misericordia. La palabra misericordia. Y yo, haciendo un análisis introspectivo, yo decía, Señor, ciertamente me hace falta misericordia. Hay cosas de las cuales uno tiene luchas y uno puede predicar acerca de eso a manera de testimonio. Hay otras que definitivamente no. Si, por ejemplo, tomando el caso del adulterio, si yo estuviera en adulterio, yo no puedo predicarle a ustedes sean fieles a su esposa. Sería algo totalmente de doble moral. No tendría autoridad ni moral ni espiritual para hacerlo. Pero cuando uno lucha, por ejemplo, en el caso de dinero, si yo hubiese tenido un mal año económicamente hablando, en medio de mi escasez, yo puedo predicar acerca de lo que he creído en Dios. He creído que el Señor me va a proveer, he creído que este es un año de cosas mayores, y aún el año no acaba. Y aún el último día del año puedo declarar que Él puede hacer un milagro, lo puedo seguir creyendo. Eso hace parte de mi fe. Entonces, a veces hay cosas de las cuales, aunque estemos débiles en esa área o estemos siendo probados, podemos predicar y compartirlo a manera de testimonio. Y parte de mi testimonio, de lo que Dios me ha venido trabajando y moliendo, es en la misericordia. A veces somos muy fáciles para lanzar un juicio, para creer que ya sabemos y entendemos las motivaciones de todos. Y eso es precisamente lo que Dios me ha venido hablando. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad, y cordis, que indica corazón. Ia, la terminación ia, expresa hacia los demás. En el libro de Oseas, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, quiero, poner un poco en contexto la situación. El pueblo de Israel venía fallando constantemente a Dios. El pueblo de Israel había sido un pueblo infiel, había adorado a otros dioses, y ellos pensaban que trayendo ofrendas, ya con eso iban a solucionar el problema con Dios. Ellos pensaban que haciendo cosas, ya con eso solucionaban el problema. Y el Señor les dice en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y yo, traduciéndolo a mi propio entendimiento, yo podía decir, bueno, realmente lo que tú quieres no es que yo sirva tanto, no es que yo haga cosas, incluso por ti o para ti como acto de servicio,
sino que entienda, escúchese bien, cómo tú me amas, cómo tú me perdonas, cómo tú tienes misericordia conmigo, para yo poder reflejar esa misericordia igualmente hacia los otros. No sé si me hago entender. Y lo explico de la siguiente manera. ¿Por qué el Dios de la misericordia nos pediría misericordia a nosotros? ¿Sí? Suena extraño. Él dice, misericordia quiero. Pero Señor, si tú eres el Dios de la misericordia, ¿cómo me vas a pedir a mí misericordia? Entonces dice, conocimiento de Dios más que holocaustos, más. No es que Dios no le agraden tus ofrendas, no es que dice, bueno, allá dijeron que no hay que dar diezmo ni ofrenda, entonces ya no damos más. No se trata acerca de eso. Se trata, tú tienes que entender el corazón de Dios de tal manera cómo Él te amó a ti, cómo Él, a pesar de tus defectos, de tus errores y de tus fallos, te sigue amando, te sigue perdonando para que tú puedas hacer lo mismo hacia otros. ¿Sí queda claro eso? Entonces, hablando de ser más como Jesús, y por lo que le puse decodificando a Jesús, porque ni siquiera los mismos discípulos que andaban con Jesús podían entenderlo algunas veces. Y en Mateo 9, del 10 al 13, sucedió algo muy particular. A tal punto era la confusión a veces que generaba Jesús. Jesús era un hombre polémico, generaba polémica. A los filisteos no les pasaba, a los fariseos no les pasaba. Él no encajaba con su religiosidad, con todo lo que ellos representaban. Pensaban que quería echar abajo todo el sistema religioso. Los otros incluso pensaban que iba a ser un líder militar. Entonces, por eso es que a veces decodificar a Jesús es súper complicado cuando tú estás del lado que estaban los fariseos, del lado de la ley. Pero cuando tú entiendes por qué Él te está pidiendo misericordia, vas a entender y poder decodificar muy fácilmente lo que quería darnos a entender Jesús. Dice el versículo 10. Aconteció que estando Él sentado a la mesa, perdón. Estamos en la misma carne con mi esposa, la misma. Una sola carne. Y dice, aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo 9. Mateo 9, del 10 al 13. ¿Ya? Bueno. Dice el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y mira lo que les dice. Lo voy a parafrasear. Primero tienen que ir y aprender lo que significa misericordia, mijos. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora yo hago una pregunta. Estamos sincronizados por Bluetooth. Una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos creído justos? ¿Cuántas veces hemos creído
que nos basta nuestra propia justicia. Hemos creído, no, es que yo soy cristiano hace 19 años. Ya yo estoy casi que camino sobre el agua. No hemos entendido. Y por eso les digo que el primer confrontado con esta palabra soy yo. Porque muchas veces me he sentido justo. Muchas veces. Y lo que Jesús quiere es que yo me sienta pecador. Porque si yo no me siento pecador, no voy a necesitar arrepentirme. ¿Sí me hago entender? Si usted esta mañana hoy puede decir, de verdad soy pecador, necesito el arrepentimiento, entonces voy a ser de esos que Jesús vino a llamar. Si miramos el versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Usted puede levantarse, hacer el ayuno, hacer todos los sacrificios. Hacer todos los sacrificios y creer que los está haciendo, gracias. Creer que los está haciendo por el Señor, sí, y seguramente su motivación puede ser correcta. Pero primeramente usted tiene que saber que eso no es lo que lo hace justo. Tenemos que saber que esto no es un llamado a pecar todos los días y hacer lo que nos dé la gana, no. Es un llamado a saber que necesitamos arrepentirnos de eso. Necesitamos del arrepentimiento. Entonces, podremos entender lo que significa misericordia. Se me olvidó, o se me estaba pasando decir, en Oseas, en el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo se lee algo así como kesed. Kesed que tengo. Y está relacionado con las entrañas. Es algo que viene dentro de tus entrañas. O sea, la misericordia puede ser definida como un amor que nace de lo más profundo de tu ser, de tus entrañas. Eso es una parte en el Antiguo Testamento. Y en el griego, cuando Jesús lo menciona, es la palabra eleos, que está relacionada con lo que hoy llamamos empatía. Empatía, decodificando esa palabra, es ponerte en los zapatos de tu hermano, ponerte en los zapatos de tu vecino. Tengo amigos y tengo familiares que tienen un carácter terrible. El asunto no es juzgarlos y darles, como quien dice, bibliazos en la cabeza para que cambien. Primeramente, antes de eso, hay que entender por qué son así. Esta palabra me llevó a entender que una persona había recibido muchos abusos de su padre. El papá le pegaba muchísimo. Le pegaba con lo que encontraba. Y entendí que ese familiar mío, entendí por qué era así. Fue una revelación de 2 segundos. Todo 40 años luchando con esa persona para que cambie. Y en 2 segundos Dios me dio esta palabra y me dijo, ahora entiendes por qué él es así. Ten misericordia. Misericordia es eso. Que el Señor te dé ese amor profundo por esa persona, de tal manera que tú puedas siquiera hacer una oración por esa persona. Entendiendo antes que lo mismo hizo Dios por ti, lo mismo hizo Jesús. Tuvo ese amor profundo por ti, que fue capaz de ir a una cruz, a dejar el precio más alto, a pagar toda su sangre por ti. Otro pasaje está en Mateo 12, del 1 al 8. Dice, en aquel tiempo, Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron,
he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En esta escena, para ponernos en contexto, se le está preguntando, se le está señalando a los discípulos de Jesús de hacer algo que está prohibido en la ley. Pero Jesús en el versículo 7 claramente les repite. Fíjate, yo creo que Jesús, muchos también han desarrollado la teoría de que Cristo vino a abolir completamente la ley. Y yo creo que eso no está acorde con lo que estamos viendo, porque él se basa en un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, claramente. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Si entendieseis, si supieran, nuevamente acude a la misma frase. Si ustedes lograran entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Mis amigos, yo no vine hoy a decir, mire, perdone a todo el que le haga, al que le pegó, al que le hizo. No, yo no estoy diciendo eso. Pidámosle. ¿Qué? En el fondo vamos a tener el corazón para poderlo hacer. Pero pidámosle al Señor que nos dé esa misericordia. Pidámosle si de verdad el propósito de este año 2020 es ser más como Jesús. Y Jesús mismo está haciendo énfasis en la misericordia. Pidamos un poco de empatía. Pidamos poder entender por qué a veces las personas reaccionan como reaccionan. El día que mi esposa y yo entendimos los trasfondos familiares el uno del otro, nos ahorramos 20,000 combates. El día que yo conocí a su familia, entendí muchas cosas. El día que ella conoció a la mía, entendió otras miles. Pero es por eso, porque empezamos a colocarnos en los zapatos del otro. Los que están recién casados. Van a venir batallas. No les estoy profetizando nada malo. Pero esas batallas se podrán evitar cuando empecemos a colocarnos en los zapatos del otro. A los que están casados. A los que tienen hermanos, primos, familiares. A los que están orando por compañeros de trabajo difíciles, con los que a veces no se puede trabajar. El día que empecemos a buscar cuál es ese trasfondo, por qué el Señor nos está haciendo tanto énfasis en misericordia quiero y no sacrificios. Cuando empecemos a desarrollar esa misericordia, tenlo por seguro que el Señor va a ser el más feliz cuando tú le traigas tus ofrendas y sacrificios. Cuando empieces a trabajar, a servir en el nombre del Señor y a favor del Señor, pero habiendo entendido primeramente la misericordia, el amor. El amor por otros es lo que me lleva a predicar, es lo que me lleva a servir. Mi esposa, yo estoy seguro que si ella pudiera estar hoy en casa descansando la voz, lo haría. Pero el amor por el Señor, el amor por su iglesia, es mayor en nosotros. No quiero sonar como que, wow, yo soy... No. Yo soy el primero que tiene miles de defectos. Pero cuando entendemos que lo que hacemos primeramente debe estar movido por misericordia, lo demás será más fácil de entender. Podremos entender por qué Jesús, cuando dice Jesús lloró, ¿por qué Jesús lloró? Si Él es Dios,
Hay un versículo, el versículo creo que es el más corto de la Biblia, dice Jesús lloró. Cuando le pregunten, ¿se sabe algún versículo de la Biblia de memoria? Sí, Jesús lloró. Fácil. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús sudó sangre en Getsemaní? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Porque cuando decodificamos a Jesús, vamos a entender que a pesar de la prueba, porque fue una prueba, Él mismo dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros nos hemos visto en pruebas fuertes. Hace poco también hablaba con alguien y llegábamos como a la misma conclusión de que muchas veces hemos dicho, Señor, pero ¿por qué si yo sirvo en la iglesia, predico, hago esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué a mí? Jesús ha podido haber dicho lo mismo. Señor, pero ¿por qué yo? No había un ángel que pudieras mandar a morir a la cruz, ¿no? Sí, estoy poniéndole un poquito de humor a la cosa, pero él entendió. Y en el momento, esto ni siquiera lo tengo en las notas, pero es algo que estoy sintiendo en este momento. En el momento en que Jesús estaba en la cruz, que sintió el desprendimiento del Padre, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si queremos ser como Jesús, en algún momento de nuestras vidas vamos a tener una prueba, o de pronto ya la tuvimos, y en algún momento vamos a dudar de que existe Dios. En algún momento vamos a dudar de que hay un Dios. Y hablaba con esta persona y le decía, mira todo lo que le pasó a José. José estaba súper bien, era el consentido de su papá, le tenía una túnica de colores, la más linda, estaba todo perfecto, seguramente publicaba todas sus fotos en Snapchat, en Instagram, era la vida perfecta. Y de repente fue traicionado por sus hermanos, botado en un pozo, vendido. Pero si José en medio de esa prueba hubiese dicho, ¿por qué? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me dejó? Había un propósito mucho mayor y era la salvación de todo el pueblo de Israel. Nada más y nada menos. Conecto esto con lo siguiente. Si queremos ser como Jesús, debemos conocer ese padecimiento que Jesús sufrió también en esa cruz. Debemos tener empatía con lo que Él padeció, que fue la muerte más cruel, la muerte más terrible en ese momento. Y poder conectar ese amor con el amor que debemos sentir, porque fue el amor por nosotros lo que lo llevó a Él a esa cruz. Fue el amor por nosotros. Pero también fue el principal acto de obediencia hacia su Padre. También creo que lo he dicho anteriormente. Más, incluso que el amor por nosotros, fue el acto de obediencia hacia su Padre. Y si también Dios ha hablado de nosotros a que tenemos que ser como Cristo, pues yo creo que ese es el camino, obedecer al Padre. Ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es una prueba de resistencia. En Efesios 4:13 podemos ver, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que esto que ha nacido en nuestros corazones no es algo nuevo, no es algo que apareció de repente, es algo que ya está desde hace mucho tiempo. El Señor anhela
que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo. En 1 de Juan 3:2 también nos llama a los que ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Este proceso, por eso es que de pronto en la Escritura hay tantas analogías a los procesos. Por ejemplo, habla de la semilla se siembra, se riega, se cultiva y va creciendo nuestra fe. También habla de un edificio, vamos edificándonos en nuestra fe, vamos como perito arquitecto, también hablé hace algún tiempo de eso. Y tantos ejemplos acerca de cómo deberían ser los procesos. Si usted es nuevo o nos está visitando o está conociendo recién de las cosas de Dios, prepárese porque esto es una aventura y es una aventura de vida. No es una moda el ser creyente o el ser cristiano o el querer parecerse a Jesús. Es una aventura que dura toda la vida. Y dice, como decía en Efesios 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto no lo vamos a poder de pronto ni siquiera vamos a llegar a esa estatura que dice de la plenitud de Cristo durante 20 años o 30 años. Pero sí dice lo que dice en Juan, en 1 de Juan que acabo de leer, dice que seremos semejantes a Él. Es una promesa para nuestras vidas. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. En el momento en que estemos en la presencia de Dios, en ese momento seremos semejantes a Él. ¿A cuántos no le gustaría estar ahí en ese momento y ser semejantes a Él? Y por último, todo esto depende de que tú decidas, de que la transformación y el crecimiento no está y a veces no se refleja mucho en lo externo, sino en lo interno. Como les decía, no son tus actos. Por algo no somos seres humanos, porque depende de nuestro ser. No somos haceres humanos, ¿sí? Porque no depende de lo que hacemos. ¿Sí me van a entender? Entonces lo que somos es lo que nos da la valía, no lo que hacemos. Lo que hacemos es la ratificación de lo que ya somos. Si hemos logrado entender el carácter de Cristo, su misericordia, el amor profundo que sintió Él primeramente por nosotros, el amor que debemos sentir, entonces cuando ya tenemos esa misericordia en nosotros, entonces haremos las cosas semejantes a Él. Haremos las cosas semejantes a las que Él hace. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra carrera. A veces también cuando nos hemos encontrado jóvenes, no, pero es que yo no sé qué estudiar, no sé cuál es mi llamado. Primero, sé y después haz. Yo estoy totalmente seguro que si estudias medicina o ingeniería, derecho, Jesús va a estar completamente feliz con lo que hagas. Esta es una palabra para los jóvenes. Yo no creo que Jesús esté tan preocupado por qué vas a llegar a ser profesionalmente, sino cómo vas a llegar a serlo. Con tu carácter, con tu decisión diaria de imitar a Jesús, con tu decisión sincera, honesta de amar a otros, de reflejarte, de reflejarlo a Él a través de ti, que otros puedan verlo de esa manera también. Así que, mis amados, en el día de hoy, si usted quiere ser más como Jesús, yo le invito a que se coloque de pie para que podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a recibir esa misericordia
que Él ha tenido para con nosotros primeramente. Pianito ahí. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por este anhelo de nuestros corazones de parecernos más a ti, Señor, de ser cada día más como tú, de reflejar a imagen y semejanza como tú nos creaste. En el día de hoy, Señor, que la palabra misericordia nos quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. Aquí, Señor, yo te pido que derrames una unción, Señor, y que todo aquel que sienta o que piense que le hace falta misericordia pueda recibirla. Y levanta tus manos ahí donde estás. Si puedes recibir, entender primeramente la misericordia de Dios derramada sobre tu vida. Porque incluso a veces ni siquiera hemos tenido misericordia para con nosotros mismos. Y somos los primeros en hacernos daño. Somos los primeros en hacernos autosaboteo. Nos decimos palabras a nosotros mismos que no son conforme a lo que Dios ha hablado. Yo te pido que puedas perdonarte y tenerte misericordia para ti mismo. Porque ya el Señor te ha perdonado. Porque ya el Señor te ha dado de su misericordia. Padre, permite que podamos ver con los ojos que tú ves. Permite, Señor, que podamos amar a otros como tú nos has amado, Señor. Con ojos de misericordia. Podernos poner en los zapatos de otros. Poder entender y poder llegar así a ministrar el corazón de los otros. Las iglesias pueden estar llenas de personas heridas, dañadas, lastimadas. Pero Señor, a través de la misericordia y de tu amor, podemos lograr restaurar a esas personas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido más, Señor, más misericordia, más. Ahí donde estás, recíbela. Recibe la misericordia de Dios para ti y recibe la misericordia para dar a otros. Para poder crecer cada día más a la semejanza de Jesús. Y poder crecer más como iglesia, como comunidad, poder ir a donde Jesús iría. Gracias, Señor.